Seguimos haciendo País ADN, recorriendo algunas temáticas que son de interés, y ya la tuvimos acá hace algunas semanas a Soledad Torres, abogada especialista en Derecho Migratorio y Corporativo, con 20 años de experiencia en Academia Diplomática. ¿Así? ¿Está bien dicho? Academia Diplomática. ¿Y por qué nos comimos una? Entonces yo pensé que era francesa, Diplomática. Diplomática, menos mal que no dijiste Diplomática. Estuve en la Academia Diplomática. Muy bien, muy bien. Estuvimos hace unos días contigo, Soledad, justamente hablando, porque cuando pasó lo del Teniente Ojeda, ¿no? Todos se preguntaban, ¿cómo se pide refugio en Chile? ¿Cómo era? Y estuvo muy interesante esta conversación que tuvimos, porque nos pudiste ilustrar lo difícil que es, lo complejo que es y lo necesario que es también poder regularizar papeles, ¿no? Pero hoy día quisimos estar contigo porque hay una noticia que nos ha llamado la atención, que hay que tratar de entender cuáles son las causas, ¿no? Uno puede entender que hay más problemas económicos, temas de seguridad, etcétera, más problemas para dejar entrar a venezolanos, pero hay un descenso en las entregas de visas laborales. Venezolanos registraron un descenso del 40% en Chile, esa es la cifra. ¿Cómo estás, Soledad? Bueno, muchas gracias a ambos. Bueno, la verdad es que yo creo que este descenso atiende a que como ustedes saben, en el 2022 empezó a regir una nueva ley migratoria en la cual impone requisitos un poco más, no quisiera utilizar la palabra severo, pero un poco más extensos y más precisos en el tema de las visas laborales. Antes, en la antigua ley, una persona podía venir a Chile y cambiar el estatus migratorio si conseguía un trabajo acá en Chile, ¿no? Ahora no, ahora se tiene que pedir desde el extranjero, la empresa tiene que aportar una serie de documentos que a veces no es fácil, porque es la constitución de la empresa, las carpetas tributarias, cuántos empleados tiene, cuál es la cantidad de dinero que percibe para ver si efectivamente puede venir y traer a un extranjero a trabajar acá. Entonces, el descenso radica en que muchas empresas no están dispuestas a entregar toda esa información para traer a un trabajador. Entonces, yo creo que ahí viene el descenso en que antes cualquier persona podía entrar y hacer el cambio de estatus migratorio, y ahora eso no se puede, salvo que tú tengas un vínculo con un chileno o residente permanente. Es que yo entiendo que aquí tiene que ver con un tema de regularización o de sistema administrativo en el tema del visaje, pero también uno cree las condiciones en Chile no están tan buenas económicamente como hace 5 años, cuando yo diría, un poquitito más, como 7 años, tuvimos una ola migratoria venezolana de profesionales que efectivamente encontraban trabajo acá, en servicios, encontraban trabajo en distintas áreas y podían tener una remesa de plata para seguir mandando a sus países. Todavía lo hacen, pero también puede estar ligado a que hoy día la situación económica en Chile no es tan buena como hace 6, 7 años. Bueno, efectivamente puede ser uno de los factores, pero no el único. Ajá. Porque hay sectores productivos y de servicios que aún hay una carencia de personal en Chile para poder suplir esas fuentes de trabajo. Una es el agro, está todo lo que es hoteles, restaurantes y casinos. Hay mucha gente extranjera trabajando como trabajadores de casa particular, también en la construcción. Por lo tanto, en esas áreas que tal vez no requieren un título profesional, pero sí son áreas que aquí en Chile se requieren. Y la migración que empezó a venir de Venezuela al principio eran personas profesionales o que venían a instalar negocio. Eso ha disminuido, pero no quiere decir que no haya personas que aún vengan en búsqueda de trabajo acá a Chile, porque pese a que nosotros siempre nos quejamos, a nivel de Latinoamérica nosotros estamos en una situación bastante privilegiada. Es verdad. Solo estábamos hablando de migración regular, es decir, de la migración que de alguna manera va por los canales oficiales. ¿Se mantiene el rango de Venezuela, Colombia, Haití como los países que más migración tienen en Chile, no? Bueno, lo que pasa es que se mantiene, Venezuela pasó a suplir el primer lugar de lo que era el Perú, que fue durante muchos años. Perú quedó en el segundo lugar, después está Bolivia y después está Haití, Colombia y todos esos países. ¿Por qué? Porque Haití, una vez que se le impuso la visa para poder ingresar a Chile como turista,
Ya no podían, cuando estaba la antigua ley, hacer ese cambio de estatus migratorio. Y ahora es difícil que una empresa o un empleador vaya a traer a una persona haitiana a trabajar a Chile por diferencias idiomáticas. No sé, y eso ha cambiado. Además, conseguir una visa en Haití, quien lo ve es la Organización Internacional de Migraciones. El gobierno de Chile ha hecho un acuerdo con la Organización Internacional de Migración y se demora mucho tiempo en darle visas de turista a los haitianos. Entonces, yo te diría que Venezuela, Colombia, Perú, son los países dentro de Latinoamérica que siguen siendo los lugares. Recordemos que el 2018 comenzaron a llegar los grupos de haitianos con estos sobres amarillos que venían con $1,000 como súper dateados, cómo se tenía que entrar a Chile con visa de turismo, sí. Pero la verdad que venían obviamente a quedarse. Nunca se pudo demostrar si había acá en Chile algún grupo que lo estuviera trayendo, más bien venían desde allá, desde Puerto Príncipe, con algunas recomendaciones o alguna trata, incluso se estuvo investigando, ¿no? Sí, lo que pasa que se venía y habían ciertas personas que se dedicaban, digamos, y le entregaban a cambio de cierto dinero. Exacto. Le entregaban que el vuelo charter, una semana de alojamiento, etcétera, determinadas facilidades para que se pudieran instalar a Chile, pero obviamente no venían de turismo. Estamos hablando con Soledad Torres, abogada especialista en Derecho Migratorio. Soledad, las cifras son bien concretas porque el año 2023 se entregaron 71.057 visas laborales a venezolanos en Chile y esta caída es enorme porque en el fondo el 2022 fueron 235.000 y fracción. O sea, realmente lo que estábamos conversando es enorme. Es muy difícil para una persona venezolana, extranjera, con esta nueva ley que tú dices, abrir un negocio en Chile, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que cualquier persona, incluso que nunca haya pisado Chile, puede abrir un negocio aquí en Chile, porque tiene que designar un representante legal en el cual él se haga cargo de la empresa, aunque él no sea el dueño sea un extranjero. Sin embargo, antes mucha gente venía a abrir un negocio, se autocontrataba y venía y empezaba a trabajar. Sin embargo, ahora con la nueva ley, la visa, por ejemplo, de inversionista, es una visa que se trata a través de la ley de inversión extranjera, en el cual los montos mínimos de inversión son $500,000. Entonces es ya más complicado abrir una cuenta. Y también siempre puede hacer una inversión, pero eso no necesariamente lo va a llevar a sacar una visa. Soledad, el proceso de entrega de visa es un proceso anterior al viaje. Así es. Cuando hablamos de regularización, de normalización de los migrantes que han ingresado de manera irregular a Chile, ¿hablamos también de una entrega de una visa o eso corre por otro canal? Bueno, yo creo que ahí hay todo como un mito respecto de la regularización de extranjeros que han ingresado por un paso clandestino o de manera irregular. Regularizarse en esas condiciones cuando tú has ingresado de manera clandestina es prácticamente imposible. Solo existe una posibilidad, que es solicitarle al ministro de Interior que te acceda en base a una serie de circunstancias la posibilidad de estar regular en Chile. Yo en los muchos años que lleva de carrera, inclusive yo fui antes diplomática, yo solo he visto a 2 personas que se lo han entregado. O sea, todos quienes entran de manera irregular a Chile tienen escasísimas posibilidades de normalizar su situación, ¿no? Prácticamente imposible, salvo que con esa potestad que tiene el subsecretario haga estas regularizaciones masivas, digamos, las cuales admita que gente que ingresó irregular pueda regularizarse. Pero todo eso es como un poco de una fantasía, de una teoría que en realidad no se da. La ley no te permite. No es porque yo tenga un contrato de plazo indefinido, no es porque yo haya invertido, no. Es porque usted no cumplió al ingresar a Chile de manera regular. Por lo tanto, no cuenta con el permiso que es el requisito principal para poder solicitar una visa. Entonces, no es muy, muy difícil. ¿Qué le pasa a un empleador que contrata o que tiene a alguien trabajando sin papeles? Bueno, acá nosotros, por ejemplo, hemos establecido una cosa que se llama el compliance migratorio y laboral. ¿Por qué? Porque nos encontramos con muchas empresas en las cuales, utilizando este famoso RUT provisorio, que en el fondo es una
no podría decir, es una palabra que se inventó para... Mientras tanto. Mientras tanto, para el número... Como que existo mientras tanto. Claro, el número identificatorio de cotizaciones. Y esto pasaba porque hay un proceso, a la gente que pide la visa en Chile, ya sea antes de la nueva ley o con la nueva ley, hay un proceso en que yo presento mi visa y pasan unos 4 o 5 meses en los cuales yo estoy regular en Chile, pero no tengo posibilidad de trabajar, aunque yo haya presentado un contrato de trabajo. Después de esos 4 o 5 meses se le otorga la posibilidad de trabajar, pero todavía la visa no se me ha sido aprobada, solo tengo permiso de trabajo. Y ahí se abre este número identificatorio de cotizaciones porque se tiene que cumplir con la ley laboral al pagar la seguridad social de los trabajadores. Entonces, por eso le dicen RUT provisorio, pero no sirve nada más que para eso. Entonces, eso lleva a los empleadores a veces a un error. Entonces dice, pero si él me trajo el RUT provisorio. Y no, lo que él le tiene que presentar el trabajador es o que tiene un permiso de trabajo o bien que tiene una visa de trabajo que lo habilita para ejercer labores aquí en Chile. ¿Y el permiso de trabajo se obtiene viviendo en Chile un determinado periodo y demostrando que hay una posibilidad de trabajo? ¿Cómo se obtiene eso? No, actualmente no se obtiene así, salvo las excepciones que establece la ley. Todo se pide fuera de Chile, para que tú ya vengas... Tienes que venir con el permiso. Con el permiso en la mano. Las únicas posibilidades que se permite para cambiar el estatus migratorio estando aquí en Chile es que si yo tengo, estoy un cónyuge chileno o bien un cónyuge con residencia permanente en Chile. Y incluso si yo no estoy dentro de esa es la mayor excepción. Hay otras excepciones, pero que en realidad son bastante difíciles. Es decir, por ejemplo, una persona que pueda acreditar que ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Claro, pero ahí entra como con otro carácter. Pero el resto, todos tienen que solicitarlo, incluso estando en Chile. Incluso cuando tú haces la solicitud, si es un IP chileno, no te permite ingresar. Tiene que ser solicitada desde el exterior. ¿Seguimos sobre el 1 millón de migrantes trabajando en Chile regularmente? Esas son las cifras que dieron recientemente, como 1 millón de personas. 1.100.000, una cosa así. Sí. 1.099.024. Sí. La estoy leyendo, no es que me la sepa de memoria. La estoy leyendo, pero es la última cifra que dio el Instituto Nacional de Estadística. Es una gran cantidad. Pero igual es que esto es súper complejo. Yo por eso la miro a Soledad y siempre la otra vez también te hacía un montón de preguntas, pero si yo voy a presentar ese papel fuera de Chile, que tengo un trabajo o que estoy solicitando mi permiso de trabajo, ¿quién llama? ¿Quién te da esa solicitud? ¿Quién te dice sí, te necesito? Lo que pasa es que uno, por ejemplo, hay un empleador que quiere traer a un trabajador para realizar determinada labor. Acá en Chile todavía no hay catálogo de tipo de trabajo. No. Claro, como lo hace Canadá, que dice, tengo aquí una oferta laboral acá. Sí. No, acá no. Acá dicen, bueno, yo necesito este trabajador, el empleador tiene que adjuntar una serie de, como les decía, una serie de documentos personales del empleador o personales de la empresa que está contratando a la persona. De ahí se firma un contrato, pero ese contrato se le debe de mandar al trabajador para que él lo firme ante un ministro de fe, que es en algún consulado de Chile, para que le otorgue. Por ejemplo, si usted manda un contrato de una persona firmado por el empleador y por el trabajador en Chile, se lo rechazan. ¿Por qué? Porque quiere decir que el trabajador está en Chile cuando tendría que estar afuera. Entonces, se hace todo eso y después se le otorga la visa y la persona puede recién ingresar a Chile. Soledad, ¿qué le recomiendas tú a un empleador cuando va a contratar a una persona extranjera? Bueno, cuando va a contratar a una persona extranjera, lo primero que le tiene que pedir es su documentación chilena. Si él tiene alguna cédula de identidad para extranjeros, en la cual él va a poder ver si está con una visa temporal o con una residencia definitiva. Antes existía la visa sujeta a contrato de trabajo, eso ya no existe. Y la visa sujeta a contrato de trabajo era la que te daba la posibilidad para trabajar. Ahora cualquier visa temporal te da la posibilidad para trabajar. Entonces se tiene que ver, si tiene una visa temporal, no importa que se cambie o lo haya obtenido por alguna de las causales para obtenerla. Ver eso.
y además fijarse en la fecha de validez de la cédula de identidad, si es una visa temporal, porque ahí sale perfectamente cuándo se le termina. El documento de identidad está directamente ligado a una visa. Entonces, el día que se terminó el documento de identidad, se terminó la visa. Entonces, lo que se tiene que preocupar, además, si es que se te le terminó la visa y lo quiere contratar, ver si esta persona ha solicitado una prórroga de visa temporal para poder seguir laborando. Soledad, queremos agradecerte que hayas estado hoy por la mañana con nosotros explicándonos una cuestión que es tan importante. Hay un par de preguntas. Está buena esta pregunta. Yo quiero traer una amiga cubana con visa de trabajo y carta de invitación. Además, mi esposo tiene una cafetería donde necesitamos personal constantemente. ¿La amiga puede venir o no? Pregunta Sandra de Villarrica. Sí, podría venir. Habría que analizar los documentos de la cafetería, si cumple con los requisitos y se podría solicitar. En el caso de Cuba te piden un poquito más de requisitos, pero eso habría que ver la situación especial. Y sabes que hay una pregunta, que a lo mejor no la vamos a poder responder, pero dice, ¿cómo lo hacen los venezolanos para abrir un negocio? Conozco a uno que llegó hace 4 años y ya tiene un negocio armado de panadería y todo. Claudio nos pregunta. Más que una pregunta, es una crítica, digamos. Es una crítica, claro, porque Bueno, abrir un negocio acá, como les decía, en Chile, incluso puede que nunca hayas venido a Chile. Tiene que haber estado asociado con un chileno para poder hacerlo, ¿no necesariamente? No. Lo que tiene sí que tener es un representante legal que sea chileno o que tenga una visa de residencia. ¿Por qué? Porque así Claudio. De materia del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos, en el fondo, si pasa algún problema con la recaudación de impuestos, quiere tener a una persona a quien le va a ir a golpear. Claro, obvio. Así es, Claudio. Seguramente esa persona vino con sus ahorros para poder hacerlo. Muchos de los venezolanos juntaron plata, se vinieron para poder hacer un futuro mejor también. Así es. Soledad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.